Bueno, muy bien. En este primer bloque me gustaría abordar dos conceptos centrales en la conformación del sujeto adulto. Por un lado la adolescencia y por el otro la juventud. Decimos que el fin de la adolescencia es la adquisición de una nueva identidad adulta. Para esto es importante haber alcanzado la madurez sexual e intelectual, incorporando la nueva morfología de adulto, las nuevas relaciones objetales y parentales y la capacidad del ejercicio de la genitalidad para la procreación. Para esto es importante haber atravesado los duelos correspondientes, es decir, el duelo por la pérdida de los padres de la infancia, el duelo por la pérdida de la identidad y el rol infantil, y el duelo por la pérdida del cuerpo infantil. Así, el sujeto, en su relación con el medio, atraviesa una serie de desequilibrios e inestabilidades extremas, y esto en cuanto a la conformación de su carácter y personalidad. A todo esto se lo conoce como síndrome normal de la adolescencia. Para finalmente adquirir esta nueva identidad adulta, el sujeto se va a mover entre el impulso al desprendimiento y el temor por la pérdida de lo conocido. Asimismo, va a tener una tendencia a moverse en grupos en busca de líderes que reemplacen a sus padres naturales. Y esto ante las presiones del medio externo que exigirán su incorporación a la sociedad. Por otro lado, el adolescente manifestará profunda crisis de fe o de religión y se someterá a un estado de permanente búsqueda de solución a problemas a los que se verá enfrentado a corto plazo, como ser la constitución de la pareja, la búsqueda del empleo, en fin, su incorporación a la sociedad. Lo importante de todo este proceso es que no solo el adolescente sufrirá, sino que muchas veces son los padres los que experimentan sentimientos de rechazo frente a la genitalidad y la libre expresión que surge de ella, otorgando excesivas libertades que los adolescentes la traducen como abandono. Como contrapartida a esto, el desafío para los adolescentes tiene que ver con escuchar y saber acompañar, otorgando una libertad con límites. Por otro lado tenemos el concepto de juventud. La juventud hace alusión a la etapa propicia en la cual es posible el pasaje de lo endogámico hacia lo exogámico. Lo endogámico está representado por los códigos familiares y escolares, mientras que lo exogámico está representado por los códigos de la cultura, la sociedad, la economía del complejo mundo en el que el sujeto habita. Ahora bien, en esta nueva etapa, el desafío para el joven es enfrentarse al hallazgo del objeto o compañero sexual, la búsqueda del empleo, la conformación de proyectos laborales o profesionales y la posibilidad de la propia paternidad o maternidad. Sabemos, así que el concepto de juventud no alude a una mera cuestión cronológica o de edad, sino que está influenciado también por múltiples variables históricas, sociales y culturales, como ser la generación, la clase social y el género. Decimos que cada nueva generación incorpora nuevas estructuras de sentido e integra con nuevas significaciones los códigos preexistentes. Cada joven se verá enfrentado a un mundo nuevo, abierto a sus propias experiencias y libre del recuerdo de las generaciones anteriores. Por otra parte, la clase social muchas veces determina las posibilidades, por ejemplo, de seguir estudiando en la universidad, en la facultad, y la posibilidad de alcanzar una determinada posición económica, y con ello los pensamientos y los horizontes del sujeto. En cuanto a la generación,
podemos decir que la mujer se encontraría influida, en cuanto al género, decimos que la mujer se encontraría influida por los tiempos de la maternidad y que es mayor el porcentaje de hombres respecto de mujeres que abandonan la escuela en busca de trabajo. Habiendo dicho esto, me gustaría ahora poder abordar un segundo bloque concerniente a la modernidad y la era del vacío. Decimos que el nacimiento de la modernidad coincide con el momento histórico de las disciplinas, las cuales han organizado su funcionamiento en torno de una filosofía netamente positivista, determinando formas de control, medición y calificación. Vemos así que las escuelas y los empleos han determinado secuencias de repetición y de tiempo, determinando, por ejemplo, horarios de entrada, horarios de salida, duración de los tiempos de trabajo y duración de los tiempos de descanso. Hoy en día, lo que sucede es que este concepto de tiempo se ha ido modificando y con ello las formas de consumo, y no solo de los productos o las mercancías, sino también del conocimiento. Estamos en presencia de una modernidad líquida donde las dinámicas sociales, familiares, laborales se han modificado. Y también estamos en presencia de un mundo sexualmente más permisivo con nuevos métodos anticonceptivos y consumos simbólicos de erotismo. Esto sucede porque los grandes relatos de la modernidad, aquellas categorías sólidas que se proponían organizar la vida entera de los hombres en los diferentes ámbitos de la sociedad, se han ido desvaneciendo. Vemos que toda la esperanza depositada en el orden y el progreso técnico de la modernidad solo ha traído como consecuencia aparejada grandes guerras mundiales, crisis ambientales y sanitarias y un creciente abandono de los individuos. Hoy estamos en presencia de un sujeto débil que se concentra en pequeños objetivos y que considera que todo gasto de tiempo y energía para la construcción de un hipotético futuro es en vano. Lipovetsky identifica así una actual era del vacío, caracterizada por una individualidad hedonista, donde una de sus mayores expresiones es el narcisismo. El narcisismo tiene que ver con el culto al yo, con la satisfacción de los deseos personales y una actitud de indiferencia ante la participación en reclamos colectivos y de índole política. Así, en este contexto, podemos pensar en cómo influyen las tecnologías de la información y la comunicación en la vida de los sujetos. Vemos que las tecnologías de la información y la comunicación inciden en el estado anímico de las personas, profundizando aquello que Zygmunt Bauman llama síndrome de la aceleración o síndrome de la impaciencia, donde todo gasto de tiempo se vuelve abominable, injustificable, intolerable, promoviéndose así relaciones interpersonales más banales, más superficiales. También las tecnologías nos interpelan en nuestras formas de consumo, promoviéndose formas de consumo más instantáneas y descartables, donde todo lo que se utiliza se descarta. También nos interpelan en nuestras formas de conocer, pues actualmente estamos en la era del sobreconocimiento. Asistimos constantemente a cadenas de fake news e información controlada por importantes grupos dominantes de élite que concentran la información y la promueven en función de determinados intereses. Asimismo, los buscadores digitales más utilizados encausan nuestros gustos y nuestras preferencias en una determinada dirección. Por último, decimos que las tecnologías de la información nos interpelan en cuanto a nuestros modos de mantener la atención, pues el multitasking incide fuertemente sobre cada uno de nosotros a través de las pantallas y los múltiples objetos tecnológicos que nos rodean, cementando nuestra atención
en múltiples porciones. Habiendo dicho esto, es importante pensar qué desafíos representa la utilización de la tecnología para el sistema educativo actual y para el docente actual. Vemos que para el docente actual esto representa un gran desafío que implica formarse en nuevos lenguajes y en nuevas formas de producción cultural, ya sea la utilización del video, la utilización de imágenes, la utilización de PowerPoint y de fotografías. Estas formas de producción cultural nuevas se encontrarán en constante diálogo con las formas, eh, de la escuela más utilizadas por la escuela tradicional, que son el libro, la lectoescritura y la memorización. Por otro lado, el desafío implica poder combinar la disciplina que se enseña con estas nuevas herramientas, estos nuevos medios tecnológicos. El docente deberá saber que no siempre será posible poder enlazar ambas cosas. También podemos decir que la tecnología no resuelve los problemas de la atención ni del aburrimiento y no son medios colaborativos en sí mismos. El tercer desafío y uno de los más importantes es poder formar en nuestros alumnos el desarrollo de un pensamiento crítico reflexivo, una constante actitud filosófica que le permita indagar, cuestionar, problematizar, reflexionar, ya que no accedemos al conocimiento sin mediaciones. En este sentido podemos decir que uno de los desafíos para la actual escuela es reivindicar las cuestiones más justas, más éticas, más democráticas, más plurales, más reflexivas de libertad.